Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en este día. Gracias porque eres bueno. Nos prestas vida, Señor, y nos das la oportunidad nuevamente de poder reunirnos. Te rogamos de tu ayuda, te pido de tu ayuda. Ayúdanos a tener un corazón sensible a lo que nos quieres enseñar. Que, de acuerdo, Señor, a lo que dice tu palabra, sea aplicado en nuestra vida y sirva para crecer espiritualmente, para madurar, para poder, Señor, ser un poquito más como tú. Yo te ruego, Señor, que traigas crecimiento, madurez, y aquella persona que todavía no te conoce como Salvador, que el Evangelio resplandezca en su corazón, se dé cuenta de su necesidad y venga a los pies de Jesús. Señor, haz la obra que solamente tú puedes hacer, el crecimiento del creyente y la salvación del incrédulo. Yo necesito de ti, auxíliame, de mi mente, de mi boca, de mi corazón. Quita toda palabra inútil, sin sentido. Dejo esta lección en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, gracias. Pues ya fueron 2 semanas, hermanos, de la última lección. Y la última vez vimos una referencia con respecto a las tribus que se quedaron antes del río, las que se negaron a cruzar. En específico, pues, vimos el milagro del Señor con el endemoniado de ahí de Gadara. Estamos en Lucas 8 y vamos a continuar leyendo el versículo 41. Lucas 8, 41. Dice así: Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Bueno, aquí en este pasaje, en esta escena, vemos a un hombre que se llama Jairo, y viene al Señor para que pueda sanar a su hija. La fama del Señor se va extendiendo, por supuesto, y llegó a oídos de Jairo, y cuando tiene esta necesidad de ver a su hija enferma, pues de manera grave, él se dirige al Señor, él va al Señor. Su situación, por supuesto, es desesperada. Ciertamente, el dolor, la tristeza de un padre al ver a su hijo enfermo, pues es de mucha congoja. Entonces va con el Señor. Mientras el Señor está hablando con él, seguramente mientras Jairo le está presentando su situación, le está hablando de su hija, es interrumpida esta escena por una mujer que había estado sufriendo de una enfermedad. Y nos dice el versículo que ya tenía 12 años de esta enfermedad. Es en el versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, dice, se acerca al Señor. Vemos aquí un detalle, digamos, algo que añade información a este pasaje, en donde escribe Lucas, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Esta información al respecto, pues, resalta, y no debe de ser de extraño, sabiendo que Lucas es médico, sabiendo y recordando que Lucas es médico, y detalla esta situación en donde
menciona que la mujer pues había gastado todo lo que tenía, no dice específicamente cuánto, pero dice todo. Y no obstante haber gastado todo, Lucas menciona que no había podido ningún médico curar a esta mujer. Bueno, en el 44 vemos que esta mujer se acerca al Señor. ¿Quién sabe por qué esta situación de que se acerca por detrás y toca el borde de su manto? Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Bueno, aquí vemos algo interesante. Dice en el 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Hermanos, podemos imaginar la escena, y de hecho tratemos de imaginar la escena, en donde, de acuerdo a la fama del Señor, pues muchas personas se acercan a Él, por quererlo conocer, por necesidad. Recordemos que el apóstol Juan nos escribe que el Señor hizo muchos milagros, y muchos de esos milagros no están escritos en la Biblia. Entonces, muchas personas se acercaron, por supuesto, al Señor en su necesidad de un milagro, de provisión. Y aquí hay mucha gente, seguramente Jairo ya le presentó su necesidad al Señor Jesús, le habló de su hija, ven a la casa, mi hija está muy grave, va a morir, se está muriendo, necesitamos de tu ayuda, ven y ayúdanos. Seguramente el Señor se encaminó con Jairo para ir a su casa y la multitud alrededor de él. Cuando aquí menciona la multitud te aprieta, cosa que le dice Pedro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Esta escena es muy ilustrativa con respecto a lo que sucede en la actualidad. ¿En qué sentido? Hay una multitud aquí, en este pasaje, muchas personas alrededor del Señor, y me van a perdonar que yo haga esta ilustración, pero así me lo imagino. Como lo que sucede en el metro en la hora que se desborda, allá en el metro de la ciudad. Digo, me van a perdonar esta ilustración, pero así yo me imagino. Mucha gente en donde a uno lo llevan a donde no quiere ir. Uno quiere bajar y lo dejan arriba. O uno se quiere quedar arriba y lo bajan. Una multitud, ¿sí? Bueno, una multitud alrededor del Señor. Pedro especifica que le aprietan y le oprimen. Esto habla de mucha gente que seguramente va caminando y se quiere acercar al Señor para verlo, para tocarlo. Entonces, cerca de Él. Es en esa situación cuando se acerca, nos dice Lucas, la mujer por detrás de él y lo toca. Seguramente esta mujer le batalló para llegar al Señor. Imagínense una multitud y queriendo llegar al Señor, pues yo creo haciendo a un lado a las personas, yo creo diciéndoles, déjenme pasar, denme oportunidad. No da detalle Lucas, pero por cómo nos describe la escena, podemos imaginar eso. Llega, toca al Señor por detrás, y en ese instante la mujer es sanada. El Señor percibe, sabe, Él todo lo sabe, y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Trato de describir la escena, amigos, hermanos, porque en la actualidad, de manera general
y casi todos, pudiéramos decir, pudieran pensar e inclusive creer que creen en el Señor. Podríamos salir, encontrar personas ahí afuera y así de manera aislada preguntar, oiga, ¿usted cree en Dios? Sí, probablemente esa sea la respuesta, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en el Señor. Oiga, ¿usted cree en Jesucristo? Probablemente la respuesta pudiera ser sí, en un alto porcentaje. Sí, yo creo en Jesucristo. Oiga, ¿usted tiene la seguridad de la salvación? Ese porcentaje de inmediato baja. Va a bajar. ¿Por qué? Porque hay una multitud alrededor del Señor que piensa que cree en Él. Que piensa que verdaderamente y de todo corazón cree en Él. Pero ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la muestra de que una persona verdaderamente cree en Dios? Esa evidencia es la seguridad de la salvación, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Si esa persona no cree, no tiene esa seguridad de salvación, si esa persona no sabe si su nombre está escrito en el libro de la vida, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no porque yo lo mencione o alguna persona lo diga, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no cree en Cristo bíblicamente. Entonces, hay una multitud alrededor del Señor de manera creyendo. Hay una multitud, pero solamente pocos, y eso no quiere decir que sean privilegiados o gente especial o gente VIP, pero solamente pocos verdaderamente son los que tienen fe en Él. ¿Cuál es la diferencia de esto? Creer como la Biblia dice. Creer lo que dice la palabra de Dios. Y hacer a un lado lo que la tradición, lo que la cultura, lo que la religión nos ha enseñado desde pequeños. Creer lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Me atrevo yo a tomar este pasaje para hacer esta ilustración. Y si alguna persona, si usted, amigo, piensa que cree en Jesús, pero usted no tiene la seguridad de la vida eterna, no cree en Jesús como la Biblia dice. No cree. No es una creencia bíblica. Ahora, ¿eso quiere decir que está usted mal? Sí, pero lo puede corregir. Gracias a Dios el Evangelio es para todos y usted puede creer en Jesús. Usted puede depositar su fe en Cristo. Seguimos adelante y en el 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud. Yo creo que Pedro ahí con la demás gente, ¿verdad? Te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. La descripción que hace Lucas con respecto a la mujer en la situación de que quiso quedar oculta, lo deducimos cuando leemos que la mujer es descubierta, dice la mujer, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ella se quiso ocultar. Luego dice, vino temblando y postrándose a sus pies. Eso lo podemos entender por la naturaleza de su enfermedad. Por la naturaleza de su enfermedad. Hay ciertas leyes en donde las mujeres con este tipo de enfermedades pues eran declaradas impuras. Sí, entonces entendamos el contexto. Es por eso, podemos deducir, que la mujer había querido quedar oculta, no por otra situación, entendiendo el contexto del tiempo en el cual está sucediendo esto. Y sigue diciendo, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Señor, yo estaba enferma, una enfermedad, seguramente le dijo al Señor de su enfermedad, y le dijo, y cómo al instante había sido sanada.
Ahora, probablemente la mujer esperaba que el Señor le señalase, probablemente. Probablemente la mujer esperaba que el Señor le recriminara algo. Pero gracias a Dios en el 48 leemos, y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Preciosas palabras por parte del Señor en donde confirman y ratifican la fe de esta mujer en el Señor. Y por el texto que se lee, no nada más quedó sanada. Dice, tu fe te ha salvado. Es precioso, por supuesto, cuando nosotros recibimos un favor del Señor, un milagro del Señor, un beneficio del Señor, y esta bondad por parte de Dios, pues nos llena el corazón. Yo estoy seguro que la mujer contenta, feliz, gozosa de que fue sanada y de que el Señor le haya dicho estas palabras, ve en paz. Termina este pasaje y en el 49, esta escena con respecto a la mujer, en el 49 se lee, estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Retoma su camino el Señor para con Jairo. En ese instante, pudiéramos pensar que tal vez Jairo se encontraba desesperado. Tal vez Jairo, al ver que el Señor se detuvo con la situación que acabamos de meditar con respecto a la salud de la mujer, yo creo que Jairo, Señor, por favor, apúrate. Señor, mi hija está enferma. Y se puede entender, pues cuántas veces nosotros en la congoja, en la desesperación, pudiéramos decir, Señor, ¿qué está pasando? Que no veo respuesta. Señor, ¿qué está pasando? Que te dilatas en responder. Probablemente Jairo como padre, yo lo haría, lo reconozco. Yo lo haría, Señor, mi hijo, mi hija está enferma, apúrate, apresura el paso. Tal vez diciéndole a la mujer, pues no le quites el tiempo, necesita atenderme. La desesperación humana. Somos humanos y entendemos el momento. Y el Señor lo comprende, no justifico. Sin embargo, aquí adelante vemos que el Señor retoma su camino. Llegan unos siervos de Jairo y le dicen pues algo terrible al papá. ¿Sabes qué? Ya no es necesario que vaya el Señor. Tu hija murió. Ya están ahí las plañideras, los que lloran a los muertos. Ya están ahí. Sin embargo, ante esta noticia de los mensajeros, en el 52 el Señor le dice, no lloréis, no está muerta. No temas, perdón, en el 50, no temas, cree solamente y serás salva. Continúa su camino, llegan a la casa, el Señor entra y entra con él, pues estos discípulos, estos apóstoles que tuvieron una cercanía muy particular con el Señor, Pedro, Jacobo y Juan. Recordemos que ellos son quienes están presentes en ciertas situaciones con el Señor. Pedro, Jacobo y Juan entran con él y a los que estaban ya ahí llorando y lamentando, el Señor les dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y en el 53 leemos lo que
la respuesta de estas personas. Y se burlaban de él. Se burlaban de él. ¿Cuántas veces ante las palabras del Señor, nosotros un tiempo, y en la actualidad algunas personas, se burlan de Dios? Se burlan de Dios. Tenga cuidado, no señale con el dedo. Seguramente usted, porque yo también, en algún momento, me burlé de Dios. Me burlé de Dios. Aquí estas personas se burlan de él. Dice, tú no sabes, ya está muerta la niña. ¿Qué sabes? Vas llegando. Yo creo sin conocer al Señor. O yo creo que sabiendo y escuchando acerca de él, lo tuvieron en menos. Vemos la paciencia de Dios en el 54. Dice, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Muchacha, levántate. Vamos a leer Marcos 5, que es la misma escena relatada por Marcos. En lo particular, esta escena para mí es muy significativa por cómo lo narra Marcos. En el versículo 40, retomamos cuando se están burlando del Señor. Marcos 5:40 dice, es la misma escena, dice aquí, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, levántate. Hermanos, amigos, la palabra del Señor da vida. La palabra del Señor es la que transforma. La palabra del Señor es la que renueva. Una vez más, aquí vemos cómo el Señor se dirige a esta chiquilla, a esta niña, y le dice, Talita Kumi, muchacha, levántate. En el 55, regresando a Lucas 8, dice, entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Observamos nuevamente aquí la forma, el método que el Señor utilizó, que el Señor usó para restaurar a alguien a la vida, para regresar a alguien a la vida. Y esto es que Él les hablaba. Recordemos la escena con Lázaro. Estando ahí afuera del sepulcro, la multitud ahí viendo expectante, las palabras del Señor, Lázaro, ven fuera. Se dirigió específicamente a él. Y ellos, en este caso la chiquilla, la niña, y en aquel momento Lázaro, ellos escucharon su voz. Y aquí el Señor nos demuestra que Él es Dios. Y de esta manera va a ocurrir también en el día de la resurrección de los creyentes, como lo describe Pablo. Pero mientras ese día llega, la voz del Señor todavía resuena. La voz del Señor todavía proclama en un mundo donde muchísimas personas están espiritualmente muertas. Están espiritualmente muertas. Yo estaba espiritualmente muerto hasta que la voz del Señor vino a mí. Y Él me dio la oportunidad de responder a ese llamado. De igual forma, en la actualidad, la voz del Señor es proclamada, es anunciada, y es su voz, es su palabra la que da vida. En Juan 5, versículo 24, dice de esta manera. Juan 5, 24. Hablando el Señor dice,
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias a Dios ese pasaje, donde vemos que el Señor le dice a la niña, muchacha, levántate. Dice que el espíritu volvió a la niña y se levantó. Y le dice a sus papás, yo creo que esta parte le gustó mucho a la niña, le dice a sus papás, denle de comer, ¿verdad? Esta es una señal, es una muestra de vida, de que quiere comer, de comer. Cuando la palabra de Dios viene a aquella persona y viene a usted que está muerta espiritualmente, viene a usted que todavía está muerto en sus delitos y en sus pecados, es la palabra de Dios la que le da vida a usted. Usted lo que tiene que hacer es creer a Dios. Dice el Señor, el que oye mi palabra, no la palabra de un hombre, la palabra de Dios, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora, regresando al pasaje de la mujer que fue sanada, ella creyó verdaderamente, depositó su fe en Cristo. Es de esa manera como nosotros debemos de creer. Dice el apóstol Pablo, lo hemos leído una vez y otra vez y otra vez, y lo seguiremos leyendo, en donde el apóstol Pablo describe la forma y nos enseña la forma en que nosotros debemos de creer. 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios da la seguridad de vida eterna. Créalo. Por amor de Dios, créalo. Dios no da la salvación en un 70, 80, 90%. Dios da la salvación a todo aquel que cree en un 100%, con toda seguridad. Por eso Él dice en el 5:24 de Juan, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y esta palabra de no vendrá a condenación, a veces lo hacemos menos, en el sentido de que se nos olvida, yo creo a veces, de dónde nos ha rescatado Dios. A mí se me olvida a veces de que el Señor me rescató del infierno. Pero cuando lo recuerdo digo, Señor, ayúdame verdaderamente a estar agradecido y mostrarte mi agradecimiento porque tú me rescataste del infierno. Y añade todavía al final del 24, mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Estábamos muertos, pero vino la palabra de Dios a nuestra vida. Nosotros hemos creído, y si usted ha creído, pasó de muerte a vida. ¿Y cuál es esa evidencia de que ha pasado de muerte a vida? ¿Qué le dijo el Señor a los papás de la niña? Denle de comer. Seguramente la niña tenía hambre. Y aunque no tuviera hambre, tenía necesidad de comer. Si usted ha pasado de muerte a vida, usted tiene necesidad de comer. ¿Y qué es lo que va a comer? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Si usted no come, va a quedar débil, va a estar débil. Usted necesita comer. Qué bendición que el Señor le ha dado la vida eterna. Qué bendición que el Señor nos ha rescatado de la condenación. Qué bendición que podemos nosotros tener la seguridad de que tenemos la promesa de Dios de que hemos pasado de muerte a vida. Gracias a Dios. Coma por favor, coma de la palabra de Dios. Es con este pasaje de Lucas 8, con esta historia que nos narra Lucas de cómo el Señor resucitó a esta niña, cómo la volvió a la vida. Y llegamos a Lucas 9, en donde los eventos que están registrados en Lucas 9
De igual forma, también están en los demás evangelios. El Señor continúa realizando milagros en los ámbitos físico, espiritual, natural, sobrenatural. Y con estos antecedentes, con estas confirmaciones por parte del Señor, con estos milagros, es como al inicio de Lucas 9, el Señor encomienda una misión. Dice en Lucas 9 al inicio, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto es muy importante. Hemos visto, y los evangelios nos narran esto, que el Señor cuando comienza su ministerio, Él realiza una serie de milagros, de señales. Él sana enfermos, resucita muertos, da de comer a multitudes. Él hace enormidad de milagros. Expulsa demonios, recordemos al endemoniado gadareno, expulsa demonios. Y Él al hacer estas señales que dan confirmación a su palabra, al mensaje que es del Evangelio, en el capítulo 9 vemos la comisión a sus discípulos. Ustedes han visto todos estos milagros, me atrevo yo a pensar y para parafrasear. Ustedes han visto todos estos milagros, ustedes han visto todas estas señales. El propósito de esto es que la gente crea en mí, dice el Señor. En el 9:1, el Señor les da poder y autoridad a sus discípulos sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Por qué repito esto? ¿Por qué recapitulo de esta manera? En la actualidad, muchas personas o algunas personas pudieran jactarse de los dones por parte de Dios o de dones por parte de Dios. Pudieran jactarse en la situación de que el Señor da poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y quieren hacer lo mismo, haciendo a un lado el enfoque principal que es el mensaje del Evangelio. En el versículo 2 el Señor lo remarca, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El propósito de las señales de Dios es para confirmar el mensaje del Evangelio. Cuando el Señor comienza su ministerio público, recordemos, Él no comenzó su ministerio exactamente sanando, liberando a personas de demonios y haciendo toda una serie de señales. Leemos ahí en Marcos que Él comenzó su ministerio anunciando y predicando: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y eso nosotros debemos de tomarlo en cuenta para no pasar por alto y no hacer menos el propósito principal del mensaje del Evangelio, que es la salvación del incrédulo. Por supuesto vamos a desarrollar esto, pero por el momento nos quedamos aquí remarcando, confirmando la necesidad de creer en el Evangelio. En Marcos 1 vemos esto, cuando el Señor comienza su ministerio. Marcos 1:15, desde el 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el propósito de anunciar el Evangelio. Ese es el propósito de anunciar el reino de Dios. Que Cristo fue muerto, sepultado y resucitó para que nosotros podamos tener la seguridad de la vida eterna. Si usted no tiene la seguridad de la vida eterna, hoy es el día para usted. Esta palabra es para usted. El tiempo se ha cumplido. Hoy es el día de salvación. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase. Crea en el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te doy gracias por la paciencia de cada oyente. Yo te ruego, Señor, que
Que tú nos ayudes en nuestro corazón a anhelar estar cerca de ti. Darnos cuenta, Señor, de que pues tú eres el Señor y tienes autoridad por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a no flaquear. Y yo te ruego por aquella persona, Señor, que todavía no tiene la seguridad de la salvación, que deposite su fe en ti. Bendice el tiempo que sigue. Gracias por la paciencia de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén.